el doctor David Wurmser del Centro de Política de Seguridad y muchos otros reconocimientos a lo largo de su larga y distinguida carrera en el ámbito de la política exterior en Washington, D.C. Es hora de nuestro resumen semanal de lo que está sucediendo en la situación de Irán. Gracias por hacer esto de nuevo. Entonces, quiero empezar con el general Amir Avivi, a quien estoy seguro que conoces. Tú y yo ambos lo conocemos. Vi algo muy interesante que dijo el otro día, donde dijo: si observas cómo se desarrolló esta situación de negociación de alto el fuego, la gente lo está malinterpretando. Y esto es lo que dijo, y quiero conocer tu opinión. Él dijo: Estados Unidos e Israel estaban golpeando a Irán. Trump estaba amenazando con comenzar a bombardear cierta infraestructura, entre comillas, infraestructura civil, cosas como energía o plantas de electricidad y similares, si Irán no se sentaba a negociar, y entonces Irán accedió. Y luego, en esa negociación, él realmente estaba trabajando para que se rindieran. Y él trajo esto de vuelta a la declaración de Trump antes de la guerra, de que quería una rendición incondicional. Y lo que básicamente estaba diciendo era que esto no era realmente una especie de pausa, y no deberíamos preocuparnos tanto de que esto se tratara de buscar una salida o salvar al régimen. Pero la rendición incondicional obviamente ocurre con un cese de hostilidades y ocurre en una sala de negociaciones. Y lo que realmente fue esto fue solo un intento de hacer que se rindieran incondicionalmente. Y cuando no lo hicieron, se rompió. Y ahora el establecimiento de lo que es básicamente un asedio a Irán, y señaló que no solo son los estrechos de Hormuz los que bloquearon, sino que en realidad han bloqueado todos los puertos a Irán. Eso es lo que él dijo. Y que esto realmente, la gente no debería pensar que la guerra no se ha reanudado. Un bloqueo naval de un país es una forma de guerra, así que su enfoque fue que esto no es parte de altibajos, ¿sabes?, sino que realmente es Trump persiguiendo la rendición incondicional del oponente. Y también señaló el hecho de que Trump después dijo que quiere que se cumpla el 100% de sus demandas. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual, lo que Trump ha hecho con este movimiento en Hormuz, donde originalmente quería que estuviera abierto? Luego dice: está bien, si no lo vas a abrir, lo voy a cerrar. O sea, ¿cuál es tu opinión sobre dónde estamos y lo que Trump está haciendo? Bueno, en primer lugar, una cosa que el presidente Trump ha dicho varias veces, que la gente piensa que está dirigida solo a Europa, y obviamente está dirigida a Europa, pero no solo a Europa. Sigue diciendo, realmente no necesitamos el Golfo, y miren todos estos barcos que vienen a los Estados Unidos a cargar su petróleo. Entonces, básicamente está diciendo: miren, si el Golfo, si el cielo estrecho de Hormuz se cierra, habrá mucha gente que estará en una mala situación. Los chinos estarán en una mala situación. Hasta cierto punto los países del Golfo, los países árabes estarán en una mala situación, pero nadie estará en una peor situación que Irán mismo. Porque no solo contaban con que estos barcos pasaran y están obteniendo $2 millones por barco, este peaje que iban a cobrar, que si lo sumas asciende a más de 100,000 millones al año, lo cual para un país que acaba de perder entre 30 y 40% de su PIB es algo que realmente les gustaría tener. Pero en segundo lugar, el resto de la economía de Irán todavía se basa en un 80% en el petróleo de alguna manera, alguna forma, algún derivado. Así que si esencialmente cierras los estrechos, la economía iraní comienza a colapsar completamente y muy rápidamente. Obviamente la economía estadounidense no lo hará. Sí, los precios del petróleo subirán, pero la idea de que las economías occidentales colapsen completamente en una o 2 semanas simplemente no va a suceder. Así que esencialmente ahora está yendo directo al cuello con Irán. Irán pensó que tenía la carta de triunfo definitiva en los estrechos porque Occidente no tendrá la voluntad de soportar $1, $2, $3, $4 adicionales por galón de gasolina, o unos 10, 20, 30 o $50 más por barril de petróleo. Y puede ser cierto si estás hablando de Europa, no parecen tener mucha voluntad en absoluto, pero no es cierto de los Estados Unidos. Creo que Trump está decidido a ganar, así que lo que realmente es ahora es, en primer lugar, una batalla, un juego de gallina, por así decirlo, casi sobre el estrecho de Hormuz. ¿Quién cederá primero?
Y obviamente lo más probable es que sea Irán, porque realmente no tienen el poder para resistir esto. La segunda cosa es, ¿y luego qué? ¿Se rendirá Irán? ¿Y se entregará? Bueno, mi impresión es que no lo harán, no completamente, no del todo. Entonces lo que sucede es que este alto el fuego de 2 semanas es como el umbral entre la guerra que fue y la guerra que será. Y creo que la clave no está en las palabras del presidente, sino en las palabras del vicepresidente, que aunque lo expresa de manera bastante diplomática, dijo 2 cosas que fueron críticas. Uno es que estos tipos con los que estaba hablando obviamente no tienen el verdadero poder, lo que significa que el verdadero poder reside en quienes quedaron en Teherán, a saber, Bahedi y el IRG, el núcleo más duro del IRGC que existe. Ahora Kolibov es un tipo rudo, no es un Boy Scout, es lo opuesto, es un hombre rudo, violento y malvado, pero Fahidi es el cerebro detrás de la estructura terrorista de Al-Quds, aparte de lo que Soleimani mismo había creado. Entonces, lo que tenemos ahora es, en primer lugar, el vicepresidente dice que ese es el verdadero gobierno, no con el que él estaba negociando. Así que esta charla de Galibaf y demás, sí, quiero decir, creo que quieren que él se muestre como el nuevo gobierno, aunque no esté de acuerdo. Pero ¿quién soy yo? Pero lo hacen, pero se dieron cuenta de que no estaban negociando con la verdadera estructura de poder. La segunda cosa que sugirió el vicepresidente Vance es, escuchen, simplemente no están siendo razonables, lo intentamos, les dimos mucho, fuimos flexibles, estos tipos simplemente no son tratables. Así que si tomas esas 2 cosas juntas, el verdadero gobierno era el que estaba sentado en Teherán. No se puede tratar con estas personas. Estamos pasando de una guerra para bajar a Irán varios escalones y que ya no amenace la región a una guerra que podría ser esencialmente para romper el cuello del régimen. Entonces creo que hubo una pausa y un proceso diplomático que tuvo que ser el intermediario entre esos dos, porque el presidente realmente pensó que tal vez es posible y realmente también quería mostrar que solo tal vez hay una vía diplomática aquí. Entonces, ¿crees que el presidente Trump se ha alejado de sus sueños de un modelo de Venezuela y que ahora se ha aprendido algo a través de este fracaso del proceso diplomático? ¿Es eso lo que estás viendo? ¿Estás viendo un cambio en la actitud de Washington o crees que esto fue parte del plan desde el principio solo para dejar que se desarrolle? No, creo que es un cambio. Quiero decir, creo que no entendimos completamente cómo funciona el gobierno iraní y como resultado realmente pensamos que podría haber algún tipo de modelo de Venezuela aquí, al menos bajo términos muy estrictos, pero un modelo de Venezuela de algún tipo, es decir, un gobierno residual que represente un cambio de caras y podría tener un nuevo espíritu. Pero creo que cuando tú realmente no puedes conciliar eso con lo que el vicepresidente, lo que el vicepresidente Vance acaba de decir, así que creo que estamos entrando en una zona completamente nueva. Ahora él puede. No estoy diciendo que la guerra comenzará y que invadirá mañana, pero se está moviendo hacia una política muy agresiva que asfixiará al régimen y realmente avanzará hacia derribarlo, quizás a través de la destrucción económica ahora, a través de un bloqueo y probablemente a través de más cosas, porque el régimen iraní no se desvanecerá tranquilamente en la noche. Antes de continuar, quiero compartir algo importante contigo. En este canal hablamos de política, pero todos sabemos que estamos en una guerra espiritual. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para la guerra espiritual. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca aprendimos a hacerlo correctamente. No necesariamente sabemos cómo crecer en nuestras vidas de oración, pero no tiene que ser así. He creado un curso en video gratuito que te guía a través de las mayores lecciones de oración de la Biblia, la fe de Abraham, cómo los quebrantados aún oran y qué hacer cuando Dios dice no. Haz clic en el enlace en la descripción abajo. Regístrate ahora. Es gratis, es exclusivo y cambiará la forma en que oras. Está bien. Entonces, tú mencionaste hace un par de minutos, mencionaste la falta de disposición de los europeos para hacer algo.
Y eso ha sido una especie de trama secundaria a lo largo de esta guerra. Y en el transcurso de los últimos días, Trump ha vuelto a sacar el tema de la OTAN cuando los países de la OTAN, tuvimos al jefe de la OTAN, Rutte, visitando Washington, D.C. la semana pasada, lo cual aparentemente era para reparar relaciones, pero luego Trump inmediatamente publicó en Truth Social después de la reunión, reafirmando su decepción con la OTAN. Y luego vimos hace solo un par de días que los países de la OTAN dijeron claramente que no van a participar en este bloqueo de Hormuz, y Trump nuevamente, ya sabes, reiterando su decepción con la OTAN y añadiendo a eso que está reconsiderando la financiación de la OTAN. Y esto me hizo pensar en los turcos, porque Erdogan ha sido el único miembro de la OTAN que se ha destacado en los últimos días y está asumiendo una posición de liderazgo. Vi una declaración, había una historia en el Jerusalem Post el otro día que fue recogida hablando sobre cómo Erdogan hizo una declaración de que los países de la OTAN necesitan pensar en una alianza de financiación posterior a los Estados Unidos y cómo podría ser eso. Y por supuesto, la próxima reunión de liderazgo de la OTAN se llevará a cabo en Ankara, y me hizo pensar, hay consecuencias negativas no intencionadas si Estados Unidos potencialmente reduce su apoyo a la OTAN. Es decir, es algo netamente bueno, es algo que personas como tú y yo deberíamos esperar, que Trump retire a Estados Unidos de la OTAN. ¿Cuál es el resultado deseado teniendo en cuenta todas las posibles consecuencias no intencionadas? Es decir, si Estados Unidos deja la OTAN, ¿está también renunciando a su influencia? Sabes, ayúdanos a entender bien cómo ver esta situación de la OTAN. La OTAN es inútil sin los Estados Unidos. Es una cobertura para una estructura dominada por los estadounidenses. Quiero decir, mira los presupuestos de defensa de estos diversos países. Aparte de los países de Europa del Este, esencialmente ya no hay un gasto real en defensa que mantenga una masa crítica de cualquier fuerza militar. Eso es número uno. Número dos, vemos que los países de la OTAN, demasiados de ellos están acercándose a China. Tienes a Francia, ciertamente tienes a España, que ahora ha dicho que elige a China sobre América. Turquía ha trabajado con Rusia, también ha trabajado con Ucrania, así que está en ambos lados. Pero también ha trabajado mucho con China y ha estado haciendo un trabajo arduo, esencialmente, para intentar extender la iniciativa de la Franja y la ruta de China hacia el Medio Oriente y galvanizar Asia Central en una larga franja de países. Entonces, es una amenaza estratégica en ese sentido. Así que lo que tienes aquí es que muchos países de la OTAN simplemente ya no ven a los Estados Unidos como su aliado. Entonces, aunque creo que es muy peligroso simplemente salir de la OTAN porque básicamente le da luz verde a Rusia para hacer lo que quiera en los Balcanes y demás, creo que hay una verdadera necesidad ahora mismo de que los Estados Unidos se acerquen a esos países europeos que todavía están en una posición razonable. Por ejemplo, Polonia o Estonia, Letonia, Lituania. Puede que no estén donde estábamos en cada tema, pero ciertamente son serios sobre su defensa y ciertamente están dispuestos a poner. Ellos, sus naciones culturalmente todavía tienen un ethos de defenderse a sí mismos, Checoslovaquia y otros, y quizás comenzar a construir una nueva estructura para que tú reemplaces a la OTAN y luego la OTAN pueda estar o no estar, pero se vuelve moribunda. Entonces yo no simplemente me iría. Eso es una luz verde para que Rusia y otros países realmente vayan a un lugar muy peligroso. Pero ahora comenzaría a acercarme a esos aliados que han demostrado ser aliados y no fuerzas hostiles y diría, escuchen, estamos formando un nuevo club. Un club para defender el mundo libre y nos gustaría que te unieras. Y creo que más adelante encontrarás que esas naciones en la OTAN que no estaban dispuestas a defenderse y francamente saboteaban los intentos de Estados Unidos de hacerlo por el mundo civilizado se encontrarán en un lugar muy incómodo. Así que creo que estamos viendo el cambio de alianzas estratégicas. Por cierto, tampoco lo haría solo basado en Europa. Añadiría a Japón y a algunos otros países en Asia. Sí, y eso es cuando estás bajando algunos de los alianzas mixtas o relaciones mixtas de algunos de estos países de la OTAN y cómo muchos de ellos
han expresado su preferencia por una relación con China, también señala el hecho de que todo el concepto de la OTAN tiene una cierta calidad anacrónica en el sentido de que la amenaza principal para, ya sabes, para Occidente, para América, ya no es Rusia. Quiero decir, Rusia, sea cual sea la amenaza que Rusia represente, la representa, pero realmente lo que se necesita es una especie de recalibración de alianzas para que el enfoque y el centro de gravedad de lo que estas alianzas están enfocando sea realmente la amenaza china, la amenaza y otras amenazas mucho más existenciales que Rusia. Y la amenaza islamista. Estamos entrando en un periodo donde, ya sabes cómo termina esto, hay varias rutas, pero estamos acabando lentamente con la amenaza del eje chiita. Pero el islamismo que fue desencadenado por la revolución iraní, recuerden, la revolución iraní fue un evento tan destructivo en los asuntos humanos. No es solo el comienzo del eje chiita, también fue la prueba para todo el mundo musulmán, incluidos los sunitas, de que el islamismo puede reemplazar una forma de gobierno más moderna. Y eso fue realmente la primera toma de poder islámica en cualquier parte del mundo islámico. Hubo varios otros intentos por parte de la hermandad musulmana de imponerse y realmente fracasó en todas partes hasta la revolución islámica en Irán y realmente marcó un nuevo tono. Así que ahora estás entrando en el periodo de la versión sunita de esto, comenzando a emerger bajo la hermandad musulmana y eso es una gran amenaza. También lo es China y así sucesivamente. Y generalmente esto, lo que Sena Rawa del Instituto Hudson sigue refiriéndose a tercermundismo, que incluye elementos de islamismo, comunismo, movimiento de no alineados, ismo y así sucesivamente. Hay una especie de pantano de fuerzas que se están reuniendo, todas las cuales ven a la civilización occidental, no solo a los Estados Unidos, a la civilización occidental como su obstrucción y por lo tanto exigen su destrucción. Y eso es lo que realmente enfrentamos y no tenemos alianzas que sean apropiadas para eso. Bueno, sí, especialmente con Turquía, que está dirigida por un ideólogo de la hermandad musulmana siendo parte de la OTAN. Eso solo demuestra lo anacrónico que realmente es. Me gustaría cambiar el... Sí, claro. Y dirigido por un líder comunista pro-chino. Simplemente esto no funciona. Entonces, quiero cambiar de tema a Arabia Saudita y regresar a una conversación que tú y yo tuvimos antes de que comenzara la guerra. Y estábamos hablando sobre la forma en que lo veíamos entonces. Era que Arabia Saudita realmente no querrían que el régimen cayera en Teherán y podrían haber visto eso como una amenaza que podría perjudicarles, podría perjudicar su posición geoestratégica. Y no los vimos en el campo en el que parecen haber surgido ahora, porque cuando vemos la forma en que están los campos en los estados del Golfo, pero en los estados árabes en general, vemos, ya sabes que los cataríes y los omaníes están más cerca de donde están Pakistán y Turquía. Estamos tratando de manejar esto y apuntalar el régimen. No les importa un régimen iraní débil, pero son ellos quienes no quieren que caiga, mientras que los saudíes parecen estar muy, muy alineados con los emiratíes. Y ahora hay todos estos informes que salen sobre ellos detrás de escena, siendo muy abiertos sobre querer más de una alianza estratégica con Israel y los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre Arabia Saudita? ¿Los interpretamos mal? ¿Han pasado por un proceso de transición? ¿Qué juego están jugando ahora? No, creo que dos cosas cambiaron fundamentalmente. Una, los Estados Unidos e Israel mostraron su liderazgo al comenzar la guerra y eso les dio... Recuerda, una de las razones por las que se alejaron es que los saudíes ya no son muy ideológicos. Solo están tratando de sobrevivir y son muy cínicos al respecto y es frustrante, pero básicamente están tratando de sobrevivir. Y habían descartado a los Estados Unidos después de la administración de Obama y luego la administración de Biden. Había demasiada hostilidad, no podían evitarlo. Luego con el presidente Trump lo vieron acercarse cada vez más a Turquía y Qatar, que son sus enemigos realmente serios. Entonces los saudíes estaban perdiendo confianza y comenzaban a buscar un equilibrio entre China y simplemente no sentían que unirse a la alianza occidental liderada por los Estados Unidos e incluyendo a Israel fuera realmente el camino a seguir para sobrevivir, y eso también implicaba separarse de los Emiratos Árabes Unidos. Luego los Estados Unidos mostraron su liderazgo, al igual que Israel mostró su poder y liderazgo número uno.
Número dos, la otra gran cosa que cambió fue que los saudíes, como gran parte del mundo, llegaron a creer que los iraníes eran un gobierno bastante tosco, espantoso, desagradable, pero que aún buscaba estabilidad. Específicamente, la revolución iraní de 1979 fue una cosa, el hecho de que habían violado y destruido todas las normas internacionales que incluso la Unión Soviética había observado. Francamente, incluso los nazis y los japoneses observaron, no tomaron nuestra embajada como rehén. Ellos, los iraníes, estaban decididos a destruir el orden mundial que había sido cuidadosamente construido. E incluso entre adversarios había reglas que los iraníes simplemente tiraron por la ventana. Y la gente vio eso en 1979. Pero para 2009, 2019, 2026, la gente había comenzado a pensar, está bien, este es un régimen más antiguo. Estas personas han estado alrededor por 60, 50 años, están comenzando a aprender cómo funcionan las cosas, tienen ciertos intereses creados con el sistema internacional. Sus hijos están estudiando en el extranjero, en las mejores universidades de América, enseñando a nuestros hijos a odiar a América y así sucesivamente. Pero lo que no entendían era que este régimen todavía tenía el alma de 1979 o de la guerra Irán-Irak, de estos guerreros de tipo apocalíptico que eran espantosos y enviaban a niños de 12 años, de 10 años, a limpiar campos de minas. Este todavía era quien dirigía el país. Este todavía era el tipo de persona que dirigía el país. Y creo que los saudíes quedaron completamente sorprendidos por el violento estallido de Irán contra todos esos países a su alrededor y llegaron a la conclusión: no se puede vivir con esta gente. No se puede. Es la misma conclusión a la que llegó el vicepresidente Vance cuando tuvo contacto directo con los iraníes. Es este grupo de iraníes gobierno, no puedes llegar a un acuerdo con ellos. Y en ese momento eso aterroriza a los saudíes y están corriendo a aquellos que ven que pueden protegerlos, y esos son los Estados Unidos y es Israel. Hay algunos signos de un poco de nerviosismo sobre el alto el fuego. Ves que los saudíes nuevamente están comenzando a protegerse un poco. Enviaron su petróleo a través del oleoducto, lo arreglaron y lo enviaron por el Mar Rojo. Muy preocupados ahora de que los hutíes puedan cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Así que están ahora hablando de tal vez mantener el alto el fuego hasta que piensen que los Estados Unidos están decididos a ir por la yugular y derribar el régimen iraní. Van a retroceder a cierta cobertura. Pero eso nos dice a dónde necesitamos ir para mantener esta coalición de países árabes. Así que mencionaste el hecho de que los saudíes veían a los Estados Unidos un poco demasiado cercanos con los cataríes y los turcos. Y también vimos durante toda la conversación del plan de 20 puntos de Gaza, que dominó el discurso político hasta los levantamientos en Irán que llevaron al curso actual, y estábamos preocupados por eso con razón, y los Estados Unidos realmente estaban incluyendo a Qatar y Turquía, tanto como Israel les permitía, en todo lo que estaba sucediendo en Gaza. Y esa relación era, por supuesto, preocupante. Y considerando que Trump es muy bueno incluso cuando habla bien de la gente, sabemos que está tomando nota y siempre recuerda quién estuvo allí y quiénes son sus amigos y quiénes no. ¿Qué piensas sobre las perspectivas de que la administración de Trump se recalibre en términos de Qatar y Turquía, considerando que no han estado tan alineados con los intereses de los Estados Unidos como los saudíes y los emiratíes? ¿Y qué implicaciones podría tener eso para, ya sabes, para Gaza después de que se asiente el polvo de esta guerra? Bueno, yo creo que el presidente probablemente ve lo que Turquía está haciendo hasta cierto punto y que Qatar no está al 100% allí. Turquía siendo bastante hostil en muchos casos a lo que estábamos haciendo. Pero también confía en ciertos asesores. Nuestro embajador en Turquía, y él no está recibiendo una visión alternativa muy fuerte de esa embajada allí. Y Tom Barrack, nuestro embajador, también es responsable de la política de Siria, la política de Líbano y ahora la política de Irak. Entonces hay toda una gama de áreas donde el presidente todavía está invirtiendo esencialmente en subordinados que están de cierta manera vinculados a Turquía en términos de política. Así que no creo que vaya a haber un cambio fundamental a corto plazo. Pero el presidente ve, y creo que sabe, y creo que a largo plazo, el comportamiento de Turquía, no solo respecto a Irán, y no solo en lo que está sucediendo en Siria y Líbano, sino también con respecto a China,
afectará la visión del presidente sobre Turquía. Entonces, a largo plazo, creo que habrá un alejamiento de Turquía. Qatar es un caso interesante. No estoy seguro porque estuvieron un poco con nosotros en la guerra y demás. No estoy seguro de cómo los ve él. Pero a largo plazo creo que no hay un verdadero condominio ni con Turquía ni con Qatar en este momento. La hermandad musulmana es estamos entrando en un periodo donde tuvimos el naserismo entonces y la amenaza nacionalista árabe al orden mundial occidental. Ahora teníamos la amenaza del eje chiita al orden mundial y ahora estamos lidiando con el suní, el islam suní. La islamización y el fracaso para llegar a un acuerdo con la modernidad. Y esa es una convulsión que aún nos espera. Y Turquía y Qatar son los líderes de esa agitación. Así que esa placa tectónica no simplemente desaparecerá en ya sabes, hacia el núcleo de la Tierra. Vamos a tener que lidiar con eso eventualmente y eso pone a Turquía y Qatar en un curso de colisión con nosotros. Bueno, doctor Wurmser, eso es todo el tiempo que tenemos. Sabes, todavía estamos todos en esta especie de patrón de espera, observando para ver cómo se desarrollan las cosas. Aunque ya sabes que con este bloqueo que los estadounidenses están imponiendo en el estrecho de Hormuz, como dijiste, el tiempo corre para Irán sobre lo que tienen que hacer, porque si no tienen una economía, si no tienen flujo de efectivo, hay un tiempo limitado que pueden sobrevivir. Y ojalá en algún momento sea el momento adecuado para que el pueblo iraní se levante y continuaremos rezando por ellos. Nuevamente, muchas gracias por hacer esto. Si tienes algún pensamiento final antes de que nos vayamos, podemos tomar un par de minutos más si quieres comentar sobre lo que acabo de decir y luego concluiremos. No, quiero decir, solo cualquiera que sean las políticas que Estados Unidos elija en este momento, hay problemas más profundos en juego. Y en Europa, civilizacionalmente en Europa, quiero decir, tenemos un problema real. Europa es la guerra de Irán, ya no se trata de Irán. Eso es la cosa. La guerra de Irán realmente comenzó al final de la guerra de Irak, en el verano de 2003. Entramos esencialmente en un conflicto directo con Irán en el territorio de Irak, simplemente nunca lo enfrentamos, pero ahora ha llegado a un punto crítico y ahora estamos luchando la guerra de Irán, pero lo que realmente estamos luchando ahora no es la guerra de Irán. Si tú piensas, si retrocedes, si piensas en una nación de 92 millones de personas, el tipo de poder que tenía Irán, el mundo del anillo de fuego, la cantidad de misiles, el desarrollo de su programa de armas nucleares y el desafío al orden mundial y la hostilidad hacia Occidente, ya incluyendo redes de subversión y guerra de información. Y dirías que destruiríamos ese país y lo reduciríamos a sus cimientos dentro de 4 a 5 semanas, perdiendo 6 soldados en la guerra y 7 en un accidente. Y ese es el costo en términos de vidas humanas de esta guerra para los Estados Unidos. Israel también ha pagado un precio, también un precio muy limitado por lo que se ha logrado aquí. Realmente tienes la sensación de que por qué Estados Unidos está en tal agonía por esta guerra. Estamos tratando de demostrar que es un fracaso, es una guerra interminable, estancada, ha drenado el poder estadounidense, perdimos. Esta es una de las mayores victorias militares que hemos visto en décadas. Realmente es una cuestión de si la sociedad estadounidense tiene la voluntad de involucrarse en lo que necesita hacer para ser una gran superpotencia. Esa es la verdadera guerra ahora, es la guerra cultural interna en los Estados Unidos. Desafortunadamente, Europa ha respondido a la pregunta. No está a la altura. Aparentemente ya no tiene lo que se necesita para sobrevivir civilizacionalmente. Bueno, espero que tengamos la voluntad de ganar de tus labios a los oídos de Dios. Gracias, doctor David Wurmser, por hacer esto y estaremos de vuelta contigo con suerte la próxima semana y veremos cómo están las cosas en ese momento. Seguiremos rezando por el pueblo de Irán.